¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista aquí en Localia Vigo. Contamos en esta ocasión con la presencia del plató del delegado territorial de la Xunta, don Ignacio López Chávez. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué hay? Muy buenas tardes. Bueno, lo primero, déjeme que le dé la enhorabuena, al menos por esa proposición del Partido Popular que quiere que el Consorcio del Casco Bello de Vigo sea uno de los vigueses distinguidos en esta próxima edición de estos galardones. Bueno, ¿cómo se siente uno cuando le han propuesto? Se supone que lo aprobará después la Corporación Municipal en su conjunto. Pues bueno, ayer me llamó la portavoz municipal del Partido Popular, Elena Muñoz, diciendo que iba a proponer al Consorcio del Casco Bello como vigues distinguido. Nos iba a proponer por el labor que hemos hecho durante estos 10, ya casi 11 años de trabajo en el casco histórico de la ciudad, de recuperación, de revitalización, y las propuestas que estamos haciendo ahora. Entonces, luego es una satisfacción ver que el consorcio, que como está formado el 90% por la Xunta de Galicia, el 10% por el Ayuntamiento de Vigo, pues un proyecto que se inició siendo alcaldesa Corina Porro, que ya está dando sus frutos, que ha recuperado, pues tiene un reconocimiento, por lo menos la propuesta del Partido Popular, de Elena Muñoz, de reconocimiento al Consorcio del Casco Bello como vigués distinguido. Yo creo que es orgulloso como vigués, y orgulloso sobre todo por las personas que trabajan, el gerente y todo el personal del consorcio que lleva trabajando durante muchos años para conseguir esto, que es una labor de muchas personas, desde Chema Figueroa, que fue el primer presidente, estuvo también las delegadas de la Xunta de Galicia, hubo varios presidentes que a lo largo de los últimos años han trabajado en esto, y por tanto yo creo que es un orgullo para todos que se proponga. Yo espero que no haya ningún problema, porque es una propuesta que se hacen por grupos municipales, de que el Consorcio del Casco Bello, por la labor que ha hecho de recuperación de nuestro casco histórico, se ha reconocido como vigués distinguido. Un caso de cooperación institucional que a veces echamos en falta en otros proyectos, pero en este caso, aunque sea 90-10, 90 Xunta, 10 el Ayuntamiento, sí que se está viendo el trabajo que se ha realizado a lo largo de estos 10 años. Ahora estamos en Overbés. Usted había dicho que se está intentando adquirir 3 nuevos inmuebles, no sé si ya alguno ha caído, vamos a decirlo así, y también está la adjudicación, sí, ¿no? de unas viviendas ya rehabilitadas. Sí, estamos trabajando en la zona del Berbés. Ayer el rector comentaba que gracias al consorcio se le había cedido pues 3 inmuebles en la fachada del Berbés, donde están ejecutando un edificio institucional. Hemos adquirido un edificio en otro edificio más, y estamos negociando otros 2 edificios más. Están ahí, es que se compran, y entonces hay que realojar a los que viven allí, hay que ver cerrar con muchos propietarios, son de muchas familias, a lo mejor que los herederos están muy lejos, y entonces cuesta adquirir, pero sí estamos en la fachada del Berbés, intentar pues recuperarla. Lleva muchos años en una situación de abandono. Sabemos que es donde nació nuestro puerto. Las primeras lonjas era en la playa del Berbés, cuando se construyeron los soportales, era la lonja los soportales. Después ya pasó evidentemente por el incremento de la actividad a donde es hoy el puerto pesquero, pero sí que es parte de nuestra historia, es una parte muy importante de la fachada de nuestra ciudad, y la vamos a recuperar el consorcio, como hemos hecho con el Casco Bello Alto, donde hace unos años no se paseaba por ahí. Cuando éramos pequeños, pues ir por la calle de la Herrería pues era otra cosa, era problemático y no era recomendable, y ahora en cambio es un lugar encantador para vivir, para trabajar. Los que trabajan allí, cuando les hacemos una visita, dicen: yo estoy aquí de maravilla. Me dicen los que trabajan allí. Y entonces la idea es pues recuperar la zona del Berbés. Efectivamente es el consorcio el que va a trabajar para esa recuperación, y en segundo lugar el sorteo que tenemos ahora de nuevas viviendas. Porque sigue habiendo demanda. Sigue habiendo demanda. Son 6 viviendas que se sacan ahora a sorteo entre las personas que están incluidas dentro de cada solicitantes de viviendas del Instituto Galego de la Vivienda del Suelo, de la Xunta de Galicia, y hay 58 solicitudes. Entonces ahora desde la Xunta de Galicia procederemos al sorteo entre ellos de esas viviendas, que son 6 viviendas que están a punto de terminar. Queremos incluso que el sorteo fuese, y el procedimiento incluso anterior, para no esperar a terminar la obra y iniciar el procedimiento de adjudicación, sino iniciarlo antes, para que puedan ocuparse ya pues cuanto antes mejor, inmediatamente después de finalizadas las obras. Son 6 nuevas, algunas de ellas incluso son preciosas, porque son dúplex que por la parte de atrás se puede ver pues las murallas, las antiguas murallas del Castillo de San Sebastián. Por delante pues se puede ver casi el mar. O sea, son unas viviendas preciosas que estamos trabajando en ellas, y sobre todo el objetivo final, que el casco histórico, donde tenemos los edificios más antiguos de la ciudad, la casa de Zeta, donde tenemos pues referencias históricas, y donde se ha conglomerado históricamente la ciudad de Vigo, pues recuperarla para la vida, no solo para la actividad comercial y de ocio, sino también para que la
la gente viva allí, y en ese sentido pues más de 170 personas han vuelto a vivir el Casco Bello y están encantados viviendo allí, y queremos continuar con ese proyecto, y por eso el reconocimiento pues es como un acicate para continuar trabajando desde la Xunta de Galicia en este proyecto tan importante. Hay que decir que el consorcio, la Xunta de Galicia solo puso en marcha en la ciudad de Vigo. No hay ningún otro casco histórico donde haya un consorcio como este. Fue idea de quien fue alcaldesa, Corina Porro, en su momento, y en ese momento pues unió voluntades, como fue la Zona Franca, Pablo Jerique, que era el delegado del Estado en la Zona Franca, y el que es hoy presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, era vicepresidente. Los tres pusieron en marcha ese consorcio, y hoy, pues 11 años después, pues estamos viendo los frutos que está dando. En otras ciudades pueden copiar, no lo sé. Estoy pensando pues, mejor en sí. Ferrol, que tiene un casco como el que tiene. Nosotros antiguo, ¿no? hemos trabajado, ha invertido este año, tenemos un presupuesto de 3 millones de euros, han sido pues 30 millones de euros, que el 90%, insisto, aportación de la Xunta de Galicia para comprar, rehabilitar, vender. Con las ventas pues volvemos otra vez a reinvertir, y es el consorcio pues ese elemento dinamizador que ha conseguido pues dar otra visión a nuestro casco histórico. Y efectivamente otros cascos históricos otros tenían más población establecida. Álvarez Blázquez, que fue cronista oficial de nuestra ciudad, decía hace muchos años en un prólogo de un libro que le pasaba al Casco Bello que era como un lugar en decadencia, y hablaba de que Vigo siempre era como la ave fénix que renacía de sus cenizas. Pues le pasa esto al Casco Bello, ha conseguido recuperar, remontar, y sí que es un ejemplo de gestión, de trabajo y de recuperación, y queremos seguir porque todavía hay mucha parte del casco histórico, sobre todo en esa zona baja del Berbés, donde hay que recuperarlo, y trabajaremos lento porque es complejo trabajar en una zona que es un bien de interés cultural, un lugar histórico, pero lo estamos consiguiendo. Bueno, dejamos el Casco Bello y nos vamos hasta Beade, a ese nuevo hospital Álvaro Cunqueiro. Bueno, decimos nuevo, ya lleva un año operando, un año y pico operando, y en los últimos días saltaba esa noticia de que el Tribunal Europeo de Justicia, pues de alguna manera no estimaba la denuncia que había puesto SOS Sanidad Pública al respecto del modelo de financiación público-privada que optó la Xunta de Galicia para sacar adelante ese nuevo hospital. No gustó esa sentencia, obviamente, a SOS Sanidad Pública, y anuncia que recurrirá primero a la defensora del pueblo a nivel europeo, y después va a pedir también el amparo de los partidos políticos con representación en la Eurocámara, los partidos políticos de la oposición, para llevar este asunto a debate y discusión. Lo primero es obviamente una valoración por parte de la Xunta de esa sentencia, que lo que hace es dar la razón, en este caso a la Xunta, de que cuando menos no hay nada contrario a la ley en optar por ese modelo. El tiempo está demostrando que cuando esas cosas se hacen bien, con el tiempo pues se demuestran que se están haciendo bien. Esto lo supone una confirmación de que se procedió siempre de manera correcta y legal. Es una confirmación no solo de los tribunales españoles, es una confirmación de la Unión Europea. La Unión Europea confirma que la tramitación que se hizo para la construcción del hospital es la correcta. No olvidemos que esa denuncia se puso el día anterior a una manifestación contra la construcción de esta nueva infraestructura sanitaria, que sabemos ahora, con las encuestas que se han hecho a los profesionales, que es el mejor hospital público de Galicia, valorado por los profesionales. En un año de funcionamiento, en la encuesta que se ha hecho sobre la valoración de este hospital público, pues es el primer hospital público de Galicia. Por tanto, por un lado, las denuncias que existían, la continua presión contra la construcción de un nuevo hospital público aquí en Vigo, pues desde luego no lo han ni estimado los tribunales, ni la Unión Europea ha admitido esa propuesta, de tal manera que se ha hecho todo correcto, todo legal. La demostración de la mejora de la eficiencia y atención sanitaria es esa valoración que han hecho los profesionales de lo que es este hospital, y encima las encuestas que se hacen a los usuarios y pacientes, donde hay una satisfacción muy alta. Más del 80% está contento con la atención que recibe, no solo de los profesionales, que es la más elevada evidentemente, sino de las instalaciones. Por tanto, esa campaña que en un momento determinado se planteó desde un punto de vista incluso, yo creo que político, de que en Vigo no tuviésemos un nuevo hospital, al final cae por su peso. La gente ve el hospital. El consejero de Sanidad, Jesús Vázquez Almuña, dice que este modelo de financiación, avalado por Europa, va a ser la última vez que se utilice en Galicia, y que los nuevos hospitales serán 100% públicos, con financiación 100% públicos. Si Europa avala, sí, ¿no hay implícita en esas palabras algún reconocimiento de que evidentemente este no es el mejor modelo, y prueba de ello es que en cuanto podemos, fuera de Vigo, hacemos primero, un 100% público? El hospital público tenía una financiación muy superior a la que suponen otros hospitales. En un momento determinado, o se construía el hospital o se esperaban años. Es decir, los vigueses ahora tenemos desde hace un año y algo un hospital público,
con financiación pública, que está pagando con dinero público. Con la tarjeta del Sergas uno llega allí, los que llegamos lo mete y atiende. Y el modelo se hizo para poder construirlo, si no, no se puede hacer. Y no hay quien pueda pensar que hay un agravio comparativo de Vigo utilizando este modelo y en el resto de Galicia por los fondos que supone el hospital, porque el hospital es que a lo mejor el resto de Galicia quiere este modelo porque resulta que el modelo de Vigo es el mejor hospital público de Galicia. Es decir, si tenemos con este modelo el mejor hospital público de Galicia, a lo mejor es que quieren este modelo porque da estos resultados. ¿Por qué no lo quiere la Asunta para el bueno, resto de Galicia? porque cuando se construyó este hospital, el presupuesto de la Asunta de Galicia habían bajado una barbaridad de dinero y había que construir el hospital. Y cuando uno construye un hospital busca la financiación y se consiguió. Y hoy lo tenemos el hospital. Si no, no tendríamos el hospital. Pensemos que durante el gobierno bipartito hubo muchas presentaciones de maquetas, hubo muchas propuestas, muchos anuncios y no se hizo nada. En unos años, el presidente Alberto Núñez Feijóo nos construyó con la Xunta de Galicia, con los profesionales, un nuevo hospital en Vigo. De tal manera que hoy tenemos un hospital en Vigo y ahora la situación económica evidentemente ha mejorado. Y ha mejorado y entonces a lo mejor se pueden construir hospitales con un nuevo sistema de financiación exclusivamente público porque no hace falta pues acudir a esa vía mixta porque en aquel momento no se podía hacer de otra manera. Pensemos, el hospital y el área sanitaria de Vigo suponen de inversión a la Xunta de Galicia más de 1.000 millones de euros al año. 1.000 millones de euros al año supone más presupuesto que la inmensa mayoría de las consejerías. El otro día estaba hablando con el gerente y decía, tú manejas un presupuesto superior a la inmensa mayoría de las consejerías solo en la sanidad en Vigo. Sí, el 12% más o menos, incluso de presupuesto autonómico, básicamente. Y solo le supera la Consejería de Política Social, la Consejería de Educación y la Consejería de Sanidad. La cuarta en gasto sería la atención sanitaria del entorno de Vigo. Por tanto, las proporciones del Hospital de Vigo, que es la proporción de superficie, es muy superior a cualquier otro. Por tanto, fue un sistema correcto, fue un sistema que había que utilizar para construir el hospital y hoy el resultado es que tenemos el mejor hospital público de Galicia, el procedimiento es totalmente legal, el procedimiento es el correcto, y además conseguimos tenerlo en plena crisis. Se pueden esperar a hacer las obras y decir, vamos a esperar que pase la crisis y hacemos el hospital que iba esperando Vigo 10, 15 años, vamos a esperar que espere 20 años o 25 años, porque supondría eso el retraso. Lo tenemos un hospital y tenemos un hospital que es el mejor hospital público de Galicia, con los profesionales que venían de los dos hospitales, con una tecnología que, como me decía un día el gerente del hospital, mira, en el mundo puede haber un aparato como ese, pero no mejor. Tenemos la mejor tecnología, hemos invertido 40 millones de euros el año pasado en nueva tecnología y estamos ahora incluso incorporando el elemento de investigación con la universidad, que es tan importante, la investigación con la universidad, que antes, porque no había espacio físico en el antiguo Hospital Seral. Ese hospital es 4 veces el anterior hospital. Por tanto, tenemos más superficie. Cuando hay problemas en urgencias y hay necesidad de nuevas habitaciones, aquí las tenemos. En el Seral no las había, por tanto, lo que hemos conseguido es construir el mejor hospital público de Galicia en plena crisis. Y eso es de nota. Las urgencias estuvieron colapsadas algunos días. Se tuvo que efectivamente desdoblar, pero como mínimo se tardó en desdoblar. Claro, pero la ventaja que tenemos es que cuando las habitaciones que el paciente quiere estar solo en una habitación, si es posible, para la familia del paciente es mejor. Entonces, las camas son muebles y en un momento determinado, cuando hay una demanda de más camas, pues se ponen nuevas camas, pero es que en el Hospital Seral no había posibilidad de poner nuevas camas, porque no había posibilidad de ocupar más habitaciones, porque estaba todo lleno. En cambio, este hospital tenemos, como es más grande, tenemos la posibilidad de ocupar cuando se necesitan nuevas habitaciones, más camas. Se colocan las camas y entre los pacientes. Por tanto, es un salto cualitativo, que es un salto impresionante, que lo hemos hecho en plena crisis, que hemos construido un hospital y la infraestructura sanitaria, yo no sé si la más grande, pero sí la más moderna que hay en España, se ha hecho en plena crisis. Y un hospital de referencia, y yo creo que es de nota que un gobierno autonómico en plena crisis, bajando el presupuesto, con las dificultades que si estábamos, nos olvidamos muy pronto de las dificultades que si nos rescataban de la Unión Europea, como pasó en Grecia, como pasó en Portugal, en ese momento se ponga en marcha la construcción del mayor infraestructura hospitalaria pública de Galicia y que al final, al cabo de un año, se vea que es el mejor hospital. Por tanto, yo creo que esto es de nota y los vigueses lo están viendo ahora, lo están viendo cuando van al nuevo hospital y comparan. Bueno, la verdad es que nos olvidamos pronto de lo malo, pero nos olvidamos del antiguo Hospital Seral que cumpliría ahora 60 años. Bueno, tenemos hospital, lo que no sabemos es si tenemos o no tenemos área metropolitana.
Se constituyó, hay un recurso y ahora el alcalde presidente de esa área metropolitana la da por muerta y enterrada, al igual que el transporte metropolitano, pero anuncia la firma de convenios bilaterales con aquellos concellos que permanecieron en ese organismo supramunicipal, que son todos aquellos que no están gobernados por el PP, puesto que la abandonaron una vez que se presentó el recurso. Alfonso Rueda, vicepresidente de la Xunta, bautizaba estos convenios bilaterales como un transporte micropolitano. Bueno, ¿qué balance hacemos de todo esto? ¿Qué valoración hacemos de todo esto? ¿En qué punto estamos? ¿Qué le decimos a la gente de que iba a haber una cosa y ahora no la hay? ¿Y de quién es la culpa? Miren, siempre que se hubo voluntad política de querer poner en marcha el área metropolitana, lo hizo el Partido Popular siempre. El área metropolitana se aprueba por una ley. La ley la aprueba el Parlamento de Galicia. Todos los textos, todas las propuestas que se hicieron para que Vigo tuviese un área metropolitana partió siempre del Partido Popular, en el gobierno y en la oposición. Año 2005, ley del área metropolitana, se presenta en el Parlamento de Galicia. ¿Quién la presenta? Gobierno del Partido Popular. Hay elecciones y no da tiempo a tramitar esa ley. Año 2006. Se presenta otro proyecto, otra proposición de ley en el Parlamento de Galicia. ¿Quién la presenta? El Partido Popular. ¿En el gobierno? No, en la oposición. Vota en contra el PSOE y el Bloque. Y en el año 2012 se aprueba una nueva ley del área metropolitana. ¿A propuesta de quién? ¿De la oposición? No, del Partido Popular. Pero bueno, aprobada por la mayoría absoluta del Partido Popular sin contar con consenso, claro. Un organismo que deberían hacer del consenso. Pero es que nunca y se volvió a presentar en el año 2017, se aprobó por unanimidad. En este caso sí. Y siempre ha sido el Partido Popular 2005, 2006, 2012 y 2016. Siempre el Partido Popular. Nunca hubo un solo texto, una sola propuesta del Partido Socialista para que Vigo tuviese un área metropolitana. Ni siquiera el señor Caballero, cuando fue diputado, que fue 4 años, presentó ninguna propuesta en el Parlamento para que Vigo tuviese el área. Nunca. ¿Por qué entonces la recurre el Partido Popular cuando podía recurrir simplemente el transporte metropolitano? La ley está vigente, la ley está en vigor desde el año 2012. No, la Constitución del área. Pero otra cosa es la Constitución. Y entonces, lo digo porque se podría haber recurrido el transporte metropolitano, que es lo que... Vamos a ir por partes. Entonces, en 2012 se pone en marcha el área, la boicotea el señor Caballero, dice que hay que hacer una serie de cambios, conseguimos llegar a un acuerdo en esos cambios, Vigo se incorpora el transporte de Vigo al transporte metropolitano que no se había incorporado, firma un convenio y se modifica la ley por unanimidad para ponerla en marcha. En ese momento, pues se va a poner en marcha la ley metropolitana y resulta que el transporte, el cumplimiento de lo que había dicho el señor Caballero no se cumple. Y la ley del 2016, la aprobada, dice que sin transporte no se pueden poner en funcionamiento el área. Y claro, el señor Caballero, incumpliendo lo que dice la ley, pone en marcha el área. Claro, está incumpliendo una ley, no un convenio, está incumpliendo una ley. La ley, desde luego, no puede saltársela ni el señor Caballero ni cualquier otro ciudadano. Y entonces, en ese momento, cuando se incumple la ley, cuando los servicios jurídicos de la Xunta de Galicia ven que el señor Caballero pone, incumpliendo la ley, en marcha el área metropolitana porque no quería incorporarse al transporte, porque está incumpliendo la ley, es cuando se pone el anuncio a los tribunales y decimos que estaremos a lo que digan los tribunales. En ese momento, entonces, vemos que el señor Caballero, con el paso del tiempo, vuelve a hacer lo que hizo en el 2012. Vuelve a boicotear la puesta en marcha del área metropolitana con otra excusa. De tal manera que nos encontramos con las leyes que siempre la ha tramitado el Partido Popular, que se han llevado al Parlamento, que la última se ha aprobado por unanimidad, que sea un consenso entre los 14 alcaldes para que Vigo se incorporase al transporte metropolitano, para que el transporte urbano de Vigo se incorporase al transporte metropolitano, que ha firmado un convenio, que se ha comprometido con 14 alcaldes y cuando tiene que poner en marcha no lo cumple. Y como no lo cumple, el área no puede funcionar. Y cuando llevamos eso a los tribunales, el señor Caballero un día decide que ya se va del área, que se va del transporte, que no espera lo que digan los tribunales, que no se incorpora al transporte metropolitano, porque tenía la posibilidad de incorporarse al transporte metropolitano, no lo hace, y se va del área. Igual que entra, se va, y entonces nos encontramos que, a pesar del esfuerzo, del consenso, del trabajo de tantos años, da la espantada y abandona el área metropolitana y abandona el transporte metropolitano, cuando la solución es la incorporación de Vigo del transporte de Vigo al transporte metropolitano. Hay una fundamental que dice el alcalde que no está dispuesto a pagar todos aquellos billetes que quiera la Xunta que se paguen. Es decir, y pone un ejemplo, una persona que venga de cualquier municipio limítrofe de ese área metropolitana, pongamos por ejemplo, pues yo que sé, Porriño, y venga en su coche privado y no venga en autobús. Dice, no tenemos por qué pagarle ningún billete a una persona que acceda en coche privado de su municipio a Vigo. ¿Por qué tenemos que pagarle, por qué hay que darle ese descuento?
Yo me pregunto también, ¿eso es transporte metropolitano? Que una persona venga en su coche privado, porque Transporte se supone que el fin último de todo esto es sí, fomentar el transporte público, las líneas de autobuses o el barco sí, para aquellos que vengan del otro lado de la ría. Una persona que venga en coche privado tiene que tener derecho a que se le pague el metropolitano es el Metrasa. urbano y el interurbano, son los dos. Lo que dice el señor Caballero La ahora... pregunta es si es también el coche privado. El autobús. coche privado no, el coche privado es un coche privado, no es transporte. ¿Y a esa persona habría que metropolitano. pagarle? El transporte privado no, el transporte privado nunca. No, ¿Cómo se va a una pagar? vez que se encuentre en Vigo. Si se mueve por Vigo en transporte metropolitano, no es que haya que pagarlo, es que el señor Caballero dijo que iba a pagarlo. El señor Caballero, el 12 de mayo de 2016, el Concello asume el plan de transporte pese a discrepar con la Xunta con los sobreviajes urbanos y dice que lo va a firmar y que lo asume. Dice que sí, que lo asume. Lo firma y después dice, ahora no lo asumo. Esto es lo que dijo el 12 de mayo, que asume el convenio del transporte metropolitano, antes de firmarlo, esto fue antes de firmarlo, en el mes de mayo, se firmó en julio. En el mes de mayo dice, voy a cumplir el convenio del transporte metropolitano y voy a hacer como hacen los 52 ayuntamientos restantes que están en el transporte metropolitano, que es lo que es correcto, y además solo hay un transporte metropolitano, un proyecto que es único en Galicia. Por tanto es esto es el papel que está, aquí se puede ver, cualquiera lo puede ver este documento y dice que lo asume, entonces de repente cambia y dice que ahora no lo asume. Entonces el problema no es en la interpretación, el problema es el incumplimiento. Porque si en mayo de 2016 dice el señor Caballero que asume el transporte metropolitano, que asume los transportes urbanos, transbordos y transportes urbanos, y lo dice antes de firmar y lo firma, ¿qué tiene que hacer después? Cumplir lo que firma. Después se inventa un tema para no cumplirlo. Pero aquí el único problema que hay es que el señor Caballero no ha cumplido su palabra, que no ha cumplido lo que ha firmado, que no ha cumplido lo que se comprometió delante de 14 alcaldes. Y entonces, claro, los alcaldes, algunos podrán estar de acuerdo con él o no estar de acuerdo con él, evidentemente algunos sí, pero el problema es que ha incumplido su palabra, que ha incumplido el convenio. Es que lo dijo antes de firmar que iba a cumplir el convenio, de repente dice lo contrario. Lo que creo que hay es falta de voluntad metropolitana por parte del señor Caballero, porque si tuviese esa voluntad, en algún momento de su larga vida política hubiera hecho alguna iniciativa en el Parlamento, cuando fue diputado, de presentar el transporte metropolitano o el área en el Parlamento de Galicia, o en algún momento hubiera dicho a su partido, cuando gobernaba, que hubiese aprobado una ley del área metropolitana, o en algún momento, cuando la ley del área está en marcha, no lo hubiera boicoteado. Por tanto, lo que hay aquí es simplemente que el señor Caballero no ha querido que Vigo tenga área metropolitana, que el señor Caballero no quiere que los vigueses, porque ahora la consecuencia de todo esto, la consecuencia de esto es que los vigueses vamos a pagar el autobús que nos podía pagar la Xunta. Hay lo que han llamado el Partido Popular, Elena Muñoz, la tasa Caballero. En estos momentos, los vigueses están pagando por los transbordos cuando salen fuera 0,87, cuando les podía salir a 0. Y esos 0,87 lo pagaría todo la Xunta de Galicia. Nos está gravando con una tasa y esa tasa no repercutiría en las arcas municipales, ni siquiera eso, lo pagaría esa tasa, el 0,87, el 100% la Xunta de Galicia. El transporte metropolitano, el área metropolitana está definitivamente enterrada a la espera de que pase el tiempo y pase algo político, o hay algún margen de maniobra por parte de la ley del área metropolitana está vigente desde 2012, se volvió a reformar en el 2016, pero claro, si el presidente que podría ser nombrado, porque evidentemente había que nombrar correctamente al presidente, ni siquiera tiene interés en cumplir la ley, es que si no cumple la ley, los principal responsable, que es el alcalde de la ciudad más importante del área metropolitana, no la cumple, entonces nos encontramos con un grave problema. Entonces aquí simplemente es una falta de voluntad del señor Caballero de que Vigo tengamos ni transporte metropolitano ni área metropolitana. No la ha tenido nunca y no la va a tener. Y estamos perjudicados incluso económicamente los vigueses con esa tasa Caballero que nos obliga a pagar el precio del transbordo, 0,87, cuando lo pagaría el 100% la Xunta. Es decir, todo esto lo que al final que supone es que los vigueses vamos a seguir pagando por un autobús cuando no teníamos que pagar nada, y que iba a pagar esa cantidad de los vigueses sería el 100% la Xunta de Galicia. La consecuencia es que nos está perjudicando, y la consecuencia es que no pone que boicotea el transporte metropolitano, y como consecuencia de ello el área metropolitana está poniendo trabas a la inversión de la zona franca para hacer en el campus del Mar, de la universidad también el campus del Mar, de la Xunta de Galicia, la Ciudad de la Justicia estuvimos 6 años, siempre se pone en contra. Yo no sé, porque el señor Caballero tiene esa idea de ponerse en contra de cualquier inversión que nos viene a los vigueses, y como consecuencia de eso, los vigueses hoy
pagamos más por el transporte urbano porque el señor Caballero quiere que paguemos más. Pues como no tenemos tiempo para más, dejamos para otra próxima entrevista cuestiones relacionadas, por ejemplo, con la TEA, con la zona franca, con esa cesión, si se puede o no se puede hacer directa por parte de la Junta a la Universidad de los dos edificios en donde se quiere instalar el Campus del Mar, etcétera. Ignacio López Chávez, delegado territorial de la Junta de Galicia y presidente del Consorcio del Casco Bello, muchísimas gracias por su presencia aquí. Le esperamos la próxima y a ustedes la próxima semana con un nuevo invitado o invitada, ya lo saben, aquí en la entrevista. Hasta entonces, sean felices.